Mis queridos jóvenes, nuevamente un privilegio poder compartir con ustedes la oportunidad de entrar a sus hogares a través de la pantalla de su computadora y cerramos nuestro ciclo de catecismo, del YUCAT, del Catecismo para los Jóvenes, que fue editado. YUCAT, se los voy a dejar como un link anexo, fue editado con el Papa Benedicto XVI y promovido en la Jornada Mundial de la Juventud de hace ya más de 8 años, para que los jóvenes pudieran sentir digerible y comprensible en lenguaje grato lo que es nuestra fe. Y basado en el YUCAT estamos haciendo estas entregas donde cerramos, digamos así, ya vimos la parte que debemos creer, lo que debemos hacer, que son los mandamientos, y lo que celebramos dentro de la iglesia como siendo aquellos que viven la fe cristiana. Ahora vamos a cerrar con la ayuda y la gracia que recibimos, más allá de los sacramentos, a través de la oración y el modo como es la comunicación con Dios. ¿Ok? Y con eso el propósito de cada vez acercarnos más a Él a través de este medio que es la oración. La oración más plena y más perfecta es la que se puede vivir adentro de la Eucaristía, de la Santa Misa, porque en ella participamos de algún modo de lo que fue el mensaje de Jesús que pidió que viviéramos y tenemos comunión directa con Jesús, Dios mismo, a través de la recepción del cuerpo, de la sangre de Cristo, a través de la comunión. Sin embargo, vamos a aprender cómo lo que significa orar, hablar con Dios, desde lo que fueron las enseñanzas de Jesús. Y empezamos encomendándonos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, ilumínanos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos sentir, lo que debemos decir y cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, lo que debemos escribir y cómo debemos vivir, lo que debemos hacer para procurar la gloria de Dios, el bien de las otras almas y nuestra propia santificación. Espíritu Santo, ilumínanos el entendimiento y fortifícanos la voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ciertamente, cuando hablamos de la oración, el Padre Nuestro es la oración por excelencia, enseñada por el mismo Jesús para cuando le pidieron los apóstoles, Señor, enséñanos a orar, Él lo que les respondió fue, cuando quieran orar, digan, Padre Nuestro que estás en el cielo, y esta fue la oración que Él mismo nos enseñó. Vamos a analizarla un poco. Lo que rezamos, por ejemplo, en el Padre Nuestro, el cristiano necesita de la oración para que crezca en su interior la fe, la esperanza y la caridad o el amor. Esas virtudes teologales que nos mantienen en comunicación viva con Dios. La oración es la relación viva y personal de los hombres con Dios. Con Dios Padre, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. Jesús nos enseñó la oración más importante, que fue esta, el Padre Nuestro. Fíjense que no dijo, Padre mío, cuando quieran rezar digan Padre de Jesús, no, dijo que dijéramos Padre Nuestro, y con eso nos igualó a Él, nos puso a la altura de hijos de Dios para que nos quedara clarito, ¿ok? La Virgen María reconoció las obras grandes que Dios hizo en ella, y por eso también oraba y alababa al Señor. Por ejemplo, lo vemos en el Magnificat, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha visto la humildad de su esclava, por eso me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Una oración bellísima que reza la Virgen luego de la visita con María, con su prima Santa Isabel. En la comunidad cristiana aprendemos a escuchar a Dios, a agradecerle los dones que nos da, a acoger su voluntad y a pedirle en nuestras necesidades ayuda a vivir en su presencia. La familia cristiana es el primer lugar de educación en la oración. Pues sepamos que familia que reza unida permanece unida, así lo prometió Jesús, y que cuando 2 o más se reúnan en su nombre, Él estará presente y escuchará de modo más específico porque estará allí. Entonces recemos en familia, que la oración en familia da muchísimos frutos y principalmente el rosario da muchísimos frutos porque así lo prometió la Virgen, ¿ok? Pues bueno, vamos a ver cómo es esa oración, cómo rezamos. Podemos rezar es lo mismo que orar, podemos rezar a solas, mirando la naturaleza, a una imagen, en nuestra propia habitación, en el templo. Podemos rezar de muchas maneras, con palabras,
con versos, que son las oraciones ya escritas, con nuestras propias palabras o comunicación, con gestos y hasta con silencios. Pero lo esencial está en el corazón. Es importante rezar en algunos momentos del día que dediquemos a tener una cita especial con Dios, ¿ok? En especial por la mañana, para alabar a Dios y pedir su ayuda, para agradecerle que nos dio el nuevo día y pedirle ayuda para lo que nos toca hacer en ese día y ofrecerle nuestro trabajo en ese día que comienza. Y por la noche, para darle gracias y para pedirle perdón por lo que no hicimos bien y para pedirle ayuda para una nueva lucha mañana. Hay personas que dedican toda su vida a orar. Son las personas de alma, de vida contemplativa, ¿ok? Las monjas y los sacerdotes de claustro, que de algún modo, los monjes, perdón, y las monjas de claustro, que viven en los monasterios, ¿ok? Ellos tienen una vida también valiosísima de entrega a Dios a través de la oración, pidiendo por el mundo entero. Nosotros, los que vivimos, digamos, en la vida cotidiana, podemos convertir nuestra vida también en oración, ¿ok? Y por eso nosotros también tenemos que ser almas contemplativas, donde podamos ver a Dios a través de nuestro trabajo y de las realidades de todos los días. ¿Cómo rezamos, pues? Veámoslo de este modo. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios Padre, que siempre nos ama y nos escucha. Al orar, respondemos a Dios como hijos suyos. Por lo tanto, es importante que tengamos previsto un tiempo diario para hablar con Dios y que ese tiempo lo respetemos, que de cierto modo Él sienta que tiene una cita con nosotros y nosotros valoramos ese tiempo con Él. Y como Dios no se deja ganar en generosidad, cuando nosotros le damos tiempo, Él nos multiplica el tiempo. Cuando nosotros le damos amor, Él nos multiplica o no nos deja ganar en amor, nos da mucho más, ¿ok? ¿Cómo oraba Jesús? Jesús oraba con confianza, pues Él conocía mejor que nadie a Dios, su Padre. ¿Podemos atrevernos a hablar con Dios nuestro Padre? Claro, Dios es Dios, pero es nuestro Padre. Podemos hablar con Él porque Jesús mismo nos los mandó cuando nos enseñó el Padre Nuestro. ¿Y cuál es la petición que orienta la oración del Padre Nuestro? Básicamente es la de que su reino venga a nosotros, es decir, que se haga nuestra vida, la vida que Él pensó para nosotros, una vida llena de justicia, de paz, de amor, ¿ok? Y eso es imitando las enseñanzas de Jesús, que es posible. Por último, ¿de qué manera podemos hablar con Dios Padre en la oración? Podemos hablar con Dios Padre en la oración siempre. ¿Por qué? Porque Él nos ama y nos escucha. Al orar respondemos a Dios como hijos suyos, ¿ok? ¿Es posible orar en todo momento? Sí, es posible orar en todo momento, pues el Señor está siempre presente en todos los acontecimientos de nuestra vida. Es más, Él vive en nuestro interior. Si nosotros mantenemos la gracia, estamos conectados con ese Dios que quiere vivir en nosotros, ¿ok? Pero cuando estamos en pecado mortal y desconectados con la gracia, Él clama por comunicarse con nosotros y nosotros no le escuchamos, aun cuando Él sí quiere seguir siendo nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro maestro, nuestro guía. ¿Quién puede enseñarnos a orar? Aprendemos a orar especialmente en la familia, en la catequesis, en la comunidad con otros cristianos, en el silencio de nuestro corazón. Yo les voy a dejar unos links, unas aplicaciones que pueden ayudarnos a que todos los días dediquemos 10 minutitos para hablar con Dios, de un tema específico, un tema actual, algo que tiene que ver con esta etapa de la juventud que están viviendo, pero poder hacer de la oración un hábito también en su vida que les planifique en esa dimensión espiritual, ¿ok? ¿Y cuáles son los lugares más favorables para la oración? Pues se puede orar en cualquier sitio, pero el templo es uno de los propios lugares para la oración, pero no es el único. Se puede orar en cualquier parte. Todo nos puede inspirar a hablar con Dios. Y pues con el propósito de ahondar en nuestra relación con Dios y cada día vivir mejor una oración que nos mantenga comunicados y que sepamos no solo hablar, sino escuchar lo que Él nos quiera decir en la oración, nos despedimos de estas clases esperando que sean de su provecho, que hayan aprendido y que estén dispuestos a seguir aprendiendo más cómo vivir y hacer de su vida cristiana un ejemplo de seguidores de Cristo. Se les quiere mucho y recuerden, Dios ha permitido que nosotros sobrevivamos a esta realidad
tenemos mucho que hacer para hacer de este mundo un mundo mejor. Y está en nuestras manos, los que tenemos más cerca las enseñanzas de Cristo, lograr ese objetivo. Que se note que son cristianos en el modo como aman a los que les rodean, en el modo como trabajan y ofrecen su amor como oración a Dios, y sobre todo en el modo como se relacionan directamente con Dios. Que así sea. Nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Niño Jesús, que naciste en Belén, gracias por todas estas clases y por haber tenido la oportunidad de convivir y aprender este año juntos. Amén. Nos despedimos. Se les quiere muchísimo. Dios los bendiga y hasta que convenga, quédense en casa, que mientras tienen su casa en manos de Dios, no tienen nada que temer. Dios los bendiga. Bye, bye.